Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Francisco Kepkawicz, soy estudiante del primer semestre en Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Instituto Tecnológico Superior Progreso. Hoy les traigo de tema la introducción a la programación. Bien, primero vamos a definir qué es la programación. En informática es el arte del proceso por el cual se limpia, codifica, traza y protege el código. En otras palabras, le decimos a las computadoras qué es lo que tienen que hacer. Existen diferentes tipos de programación, a los cuales mencionaré. La programación estructurada es la primera. Esta es el conjunto de técnicas que han ido evolucionando, aumentando la productividad del programador, reduciendo el tiempo de depuración y de mantenimiento del mismo programa. Las ventajas son que son más fáciles de entender, se reduce la complejidad en las pruebas y aumenta la productividad del programador. La siguiente forma de programación es la modular. En la programación modular consta de varias secciones divididas de forma que interactúan a través de llamadas a procedimientos. En la programación modular, el programa principal coordina las llamadas a los módulos secundarios y pasa los datos necesarios en forma de parámetros. A su vez, cada módulo puede contener sus propios datos y llamar a otros módulos o funciones. La programación orientada a objetos, o POO. El elemento principal de la programación en objetos es en sí el mismo objeto, que puede ser cualquier cosa que tenga diferentes valores. Por ejemplo, aquí tenemos un control remoto de televisión. Como podemos ver, sus datos pueden ser el color, la forma, el tamaño, los diferentes números o colores que contenga dentro. Por ejemplo, aquí vemos el color verde en forma de un cuadrado, el color verde, el amarillo, el azul y el rojo. Un objeto puede contener varios datos bien estructurados y puede ser visibles o no dependiendo del programador y las acciones del programador en ese momento. Pasamos a la programación congruente. Este tipo de programación se utiliza cuando tenemos que realizar varias acciones a la vez. Se suele utilizar para controlar acceso de usuarios y programas a un recurso de forma simultánea. Se trata de una programación más lenta y más laboriosa, obteniendo los resultados lentos en las acciones. De esta pasamos a la programación funcional. Su principal característica es declarar y llamar a funciones dentro de otras funciones. Después de saber cuáles son los diferentes tipos de programación que existe, ahora pasamos a los diferentes lenguajes de programación que existen en el mundo y cuáles son los más utilizados. El primero es el lenguaje de programación en Python, que es de una sintaxis simple y sencilla de entender, idónea para inicializarse en el mundo de la programación. Se puede aplicar en áreas como la inteligencia artificial, el Big Data y desarrollo web. El segundo lenguaje de programación es el Java, el cual está dirigido a la programación orientada a objetos. Funciona independientemente de la plataforma de hardware, entonces el código escrito en una máquina puede correr en otra sin problema alguno, incluso si los sistemas operativos son diferentes, puede ser Linux, Windows, iOS o Android. Su ámbito de aplicación se puede aplicar para desarrollar puntos de venta, cajeros automáticos, Internet de las cosas, como puede ser en los teléfonos, en los autos, etc. Igual está en la parte de páginas web. El tercer lenguaje de programación es el JavaScript. Este igual es un programa orientado a objetos. Como es interpretado, no necesita compilación, entonces cualquier navegador puede leer el código y ejecutar las acciones indicadas. Esta característica lo hace idóneo para crear páginas o aplicaciones web con elementos interactivos o más visuales. De ahí su relevancia en el desarrollo de videojuegos.
El cuarto lenguaje de programación es el C#, lenguaje de programación muy versátil con características similares al lenguaje C, pero este está orientado a objetos. Es muy usado en la industria de los juegos, la robótica, impresión 3D, Internet en las cosas y desarrollo de aplicaciones web y móviles, así como también en el desarrollo de aplicaciones nativas para Microsoft, iOS y Android. PHP es el quinto lenguaje. Este lenguaje de programación multipropósito que permite desarrollar aplicaciones del lado del servidor, garantizando una excelente comunicación con la web. Esta capacidad cognitiva entre la web y el servidor produce desarrollo de páginas web muy estables y con excelente rendimiento. A través del PHP podemos encontrar grandes herramientas y plataformas como son Facebook, Gmail, Wikipedia y WordPress. El sexto y último lenguaje de programación más utilizados es el lenguaje en C o C++. El lenguaje C++ es un lenguaje de programación creado como una extensión del lenguaje C para hacerlo orientado a objetos. Es capaz de compilar instrucciones, por lo que brinda acceso total al hardware, originando su amplio uso en la base de datos, navegadores web y videojuegos. Tengo una duda. Claro, se murió el tiempo. Sí, disculpe. Es que vi que hay varios lenguajes de programación, pero me gustaría saber cuál es o sea, hay 6 más utilizados, pero ¿cuál es el que más se utiliza mundialmente? O sea, el que es más fácil y que es el que más... El más fácil y uno de los más utilizados para principiantes sería el Python, que por su aquí te lo voy a prestar, por tener una sintaxis simple y sencilla, el Python es utilizado por programadores novatos para el uso de para empezar en el mundo de la programación. Aquí podemos aplicar Python en inteligencia artificial, Big Data y desarrollo web. Otro igual podría ser el C++, que pues sería un lenguaje de programación que está orientado a objetos, pero es un poquito más básico para adentrarse al mundo de la programación en sí. ¿Qué cosa? Aquí pues se movió casi toda la presentación, pero que para ustedes, ¿qué entienden por programación? Una forma de, o sea, programar, siento que es como dar órdenes para llevar a cabo algún sistema. O sea, dar las instrucciones. Maribel, ¿tú qué entiendes por programación? Que es un conjunto de técnicas que tiene que seguir el programa para realizar cualquier tipo de tarea que se le asigne la persona. ¿Ustedes pueden mencionar algún tipo de programación que conozcan o una de las cosas que leí? Creo que el único que he escuchado y creo que es el más conocido es creo que es Java. No, ¿O así se dice? ¿qué tipo de programación conocen? Programación web, programación móvil, etcétera. Orientada a objetos. No, pues No, no, ninguno. no creo que Jordi, ninguno. Pues, es que no sé si estaría bien en lo que es mencionar 2 tipos de lenguajes de programación, ¿verdad? Que yo no, haya utilizado. la segunda, menciona un tipo de programación que conozcas. Puede ser, no sé, programación web, etcétera. O un tipo de programación. O sea, Menciona un tipo de programación. La tercera ya es mencionar 2 tipos de lenguaje que tú conozcas. es como lo que se utiliza, ¿no? Puede ser Ajá. como en videojuegos o para crear, no sé,
páginas web, pero lo que hay dentro, no sé, moverse, o sea, cuando das clic a algo o algo así, no sé si estaré bien en eso. Sí, está bien. Ahora, pues, no sé qué tipos de lenguajes de programación conocen ustedes. Ah, yo toda mi vida he utilizado, y creo que todavía no soy un experto, pero he utilizado mucho el lenguaje de oh Dios mío, me quedé en blanco, pero Maribel, ¿tú qué tipo de lenguaje de programación conoces? ¿O qué lenguaje de programación has utilizado? el Paint, el Paint. El PCI no es considerado un lenguaje de Ah, pero, programación en ¿Por qué programación. no? porque en sí no tiene una estructura de lenguaje de programación, porque igual es un pseudocódigo, o sea que solo lo podemos entender nosotros en sí. Ya verán que pues estamos practicando y las instrucciones y todo lo que escribamos lo entendemos nosotros por sí solos. Con solo leerlo podemos captar lo que estamos dando a entender. Un lenguaje de programación está hecho para que la computadora o los artefactos electrónicos lo entiendan, porque pues de ese programa, una vez ejecutado en una computadora, un teléfono, etcétera, a veces cambia a tipo de programación, ¿cómo se llama? Ah, se me fue su nombre, con ceros y unos. O sea, el lenguaje de programación está dedicado para que solo la computadora entienda lo que le estamos dando a entender con nuestro código. Ya el PCI solo es un pseudocódigo, o sea que solo nosotros entendemos y si se lo damos a la computadora por sí misma, no entiende qué es, no razona qué es las instrucciones que estamos dando. No se quedó claro esa parte de que por qué PCI no es un lenguaje de programación. Entiendo porque al momento de darle a la computadora las instrucciones, la computadora no tendría una idea de qué hacer con ello. Ajá. El que conozco, bueno, el que conozco debido a que mi era de Minecraft cuando era niño, Minecraft, no todavía soy, pero ya más grande, es el Java. Es el que sí recuerdo bueno, por eso conocí el Java. No sé si estoy bien que sea un lenguaje, pero es el que Sí, conozco. Java sí es un lenguaje de programación porque lo entiende la computadora y la computadora lo entiende, se transfiere a binario, no recuerdo el nombre, a binario, o por sí solo su estructura la entiende una computadora. Igual Java creo que depende, si no me equivoco, del tipo de sistema. Lo puede leer cualquier tipo de sistema, aunque se haya hecho en uno diferente, si no me equivoco. Pero sí, el lenguaje que me mencionaste sí es un lenguaje de programación, igual que el C++, Python, PHP, JavaScript, C Sharp, etcétera. Existen varios tipos de lenguajes de programación, pero los que son más conocidos son los que te mencioné hace un momento. Esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado esta presentación del tema de introducción a la programación. Nos vemos en el futuro video con más temas de programación un poco más avanzados. Esto es todo de mi parte. Soy estudiante del Tecnológico Superior Progreso, como mencioné antes. Mi nombre es Gael Francisco Kepkowicz. Que pasen buenas tardes. Nos vemos en la próxima.